Radio Sabiduría de lo Alto presenta Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Espacio de prédicas bíblicas, bautistas y fundamentales. Bueno, hermanos, vamos a nuestra Biblia. Vamos a buscar Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Si ya lo tiene, hermano, invito a ponerse de pie solamente para leer este único versículo. Vamos a leerlo 2 veces todos juntos. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una vez más. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Algo que comentaba los hermanos en la mañana es nuestra comunión con Dios, el hablar cara a cara. Sabemos que el mayor ejemplo en la Biblia acerca de nuestra relación con nuestro Padre es Jesucristo. Pero también Dios nos permite ver la fe, incluso también el testimonio de otros siervos de Dios. Y es por eso que quiero tomar ahora en esta noche ejemplo de la vida de Moisés. Ejemplo de este gran siervo y un título que no se puso él ni le puso a alguien. Dios mismo colocó ese título a Moisés. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de Dios en este servicio. Padre Santo, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, mi Dios, porque aún, Señor, siendo indignos de poder dirigir una palabra hacia ti, tú inclinas tu oído hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, Señor, y gracias a ese sacrificio, Señor, nosotros tenemos comunicación directa contigo, Padre. Bendice, Señor, este tiempo, Padre, y que cada hermano que está aquí no salga de este auditorio, Señor, sin que tú le hayas hablado a su corazón, Señor, sin que tú pongas el deseo en su corazón de cambiar. Padre, aún a mí, Señor, habla mi corazón. Tengo áreas en mi vida en las cuales necesito cambiar, pero quiero, Señor, que tú puedas hablar a cada uno de los que está aquí, Padre. Señor, como decía un gran predicador, te pido, Señor, que pueda enseñar a esta gente como Jesús lo haría. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta frase a mí me encanta mucho y es una frase que Dios ha hablado a mi vida y es algo que yo quisiera recordar siempre. Que todos los días que el Señor me permita vivir pueda recordar y tener en mi corazón. Y esa frase es: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Se imaginan, hermanos, ese día, no sé si usted recordará o se podrá imaginar cuando Dios habla a Moisés, cuando la zarza estaba ardiendo y Moisés dice que fue y Jehová le dijo: quita tu calzado porque en el lugar que estás tierra santa es? Desde ese momento empezaba una comunión de Jehová Dios con Moisés. Ahora, eso no fue todo, ese fue apenas su llamamiento. Cuando Dios escoge que este varón sea el libertador del pueblo de Dios, uno puede ver que para que él hubiera hecho todo ese trabajo, necesitaba estar alguien, como quien dice, detrás de él. Alguien que pudiera fortalecerle, alguien que pudiera usarle. Y solamente podría ser alguien con poder, que es nuestro Dios. Nosotros podemos ver aquí que Moisés tenía una comunión directa con Dios, una comunión que ningún otro personaje en la Biblia se habla como Moisés. Un varón que pudo hablar cara a cara con nuestro Dios. Yo no sé, hermanos, pero yo quisiera poder llegar a ser, sé que tal vez no pudiera ser, pero yo quisiera ponerme en los zapatos o tal vez igualarle o tal vez querer seguir ese ejemplo que Moisés llegó a ser. Un hombre que podía hablar cara a cara con Dios. Obviamente sabemos que nuestra medida es Cristo y sabemos que es nuestro mayor ejemplo y que yo debería de basarme, yo debería de poner mis ojos y mi mirada en Cristo
en todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Podemos ver que tal vez en algunas áreas de la vida de Cristo, podemos ver que Él no fue tal vez esposo, pero Él nos da una manera de seguir su ejemplo. Y podría hablar de otras maneras y otros aspectos acerca de la vida de Jesús que nos dan ejemplo. Aunque tal vez Él no fue en alguna de esas situaciones, como lo mencionaba ahorita esposo, pero aún así nos da ejemplo de cómo debería de ser un esposo perfecto. Ahora, es por eso que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero yo no pongo por menos a Moisés. Es por eso que yo también quiero y deseo seguir el ejemplo que Moisés hizo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que hable como si fuéramos sus compañeros? Ahí dice la frase: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es decir, yo tengo un amigo y puedo hablarle como si nada, el tiempo que yo quiera. Tal vez, y bueno, esto en ocasiones, a veces si uno no está disponible, qué ejemplo, ¿verdad? Uno puede hablar a su compañero y tal vez, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita estoy ocupado. Pero ni aún dice que como habla cualquiera a su compañero, pero yo creo que hasta esa frase se queda corta, porque un compañero a veces nosotros queremos platicar algo, pero probablemente él esté ocupado. Y cuando Moisés quería hablar con Dios, Dios estaba siempre disponible para su siervo. Sabemos y entendemos que Dios puede escucharnos, que Dios quiere escucharnos siempre que nosotros dirijamos una oración a Él. Si yo me inclino a Él y si yo le oro, si yo clamo a Él, Él está ahí para escucharme. Debemos de entender, hermanos, que nosotros podemos llegar a ser como este siervo, poder hablar cara a cara con Jehová Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿eso es algo que nosotros podemos hacer? ¿Es algo que está hecho para el cristiano, para el Hijo de Dios? El hablar cara a cara no era solamente para un pastor, no es solamente para un misionero, no es solamente para un diácono, para un líder. No, hermanos, es para todo el Hijo de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Usted puede hablar cara a cara con Dios. Usted puede hablar cara a cara con el Padre. No necesitamos de un intercesor. No necesitamos de alguien más para poder dirigir nuestra oración a Dios. Yo puedo inclinarme y Dios mismo escucha mi clamor. Dios mismo escucha mi petición. No necesito de alguien más. Dios se revela a Moisés no solo con mayor claridad y evidencia de luz divina que a cualquier otro hombre en la Biblia e incluso profetas, sino con las más altas expresiones de bondad y de gracia. Dios es tan bueno, hermanos. Dios es un Dios de gracia que aún siendo pecadores, Dios está ahí para escucharnos. Aún siendo pecadores, nosotros podemos hablar cara a cara con Él. Recuerda esa situación en la cual bajaba Moisés y el pueblo de Dios tal vez tenía un poco de celo porque probablemente ellos también querían hablar cara a cara con Dios. Y me imagino que querían saber o querían conocer esa experiencia de hablar cara a cara con Dios. Pero hermanos, cuando Moisés se comunicaba con Dios, dice que una nube bajaba, se puede decir que a posar sobre el tabernáculo, y la presencia de Dios se sentía, tanto que la voz era como un estruendo, como trueno, y el pueblo de Dios se asustaba y hasta decía, no, ¿sabes qué? Pues que mejor siga hablando contigo, Moisés, porque a nosotros nos da miedo eso. ¿Se imaginan, hermanos? Ahora ya no es como en esos días que solamente alguien podía hablar cara a cara con Dios, o a quienes podían comunicarse con Dios era a través de sacerdotes. Pero ahora, una vez que Cristo, siendo crucificado, dando su vida, una vez que fue consumado ese sacrificio, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que impedía que nuestras oraciones llegaran al cielo, Dios mismo escucha a sus hijos. Si nosotros clamamos a Él, gracias a ese sacrificio de Jesucristo, ya no había un impedimento para que nuestra oración llegara al cielo. Es por eso que dice la Biblia que cuando Cristo terminó su obra, el velo del templo se rasgó en dos, para que ahora yo pudiera tener comunicación directa con el Padre. Es decir, que ahora, como Moisés hablaba cara a cara con Dios, ahora yo también puedo hablar cara a cara
con nuestro Dios. Es algo que nosotros podemos hacer, hermanos. He titulado este mensaje Los resultados de caminar con Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso es caminar con Dios. El poder tener una comunicación con Dios. Ahora, no solamente la oración es tener una comunicación con Dios o el hablar cara a cara. También el hablar cara a cara con Dios es que Él me pueda hablar a través de su palabra. No solamente es orar, sino que Él también me pueda hablar por medio de su palabra. Caminar con Dios no es algo rutinario, es algo que se desea. Veamos, hermanos, que así como caminó Moisés con Dios, nosotros también podemos caminar con Dios. Caminar con Dios es una bendición muy grande, hermanos. Una bendición que no todo mundo tiene el privilegio de poder caminar con Dios. No todo el mundo tiene ese privilegio. Nosotros que somos sus hijos podemos tener ese privilegio. Pero tristemente, hermanos, desaprovechamos esa oportunidad. Tristemente, estamos más preocupados por otras cosas en nuestra vida que el simple hecho de levantarnos y dar gracias a Dios, orar a Él y decir: Señor, si tú me has permitido abrir mis ojos y ver un día más, es solamente por tu gracia, es solamente por tu misericordia. Hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para poder hablar con Dios? ¿Un pecador? Somos pecadores, hermanos, y aún así Dios inclina su oído hacia nosotros. Y a veces nos damos, como quien dice, ese lujo de rechazar esa oportunidad de poder hablar con nuestro Dios. Hermanos, yo tengo una oportunidad de poder inclinarme y orar a Dios, y si yo no la aprovecho, hermanos, como quien dice, estoy menospreciando a nuestro Dios. No estoy creyendo que hay un Dios que puede escucharme. Toda victoria se gana en nuestro caminar a solas con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no camina con Dios, yo no le aseguro que usted va a tener victoria en su vida espiritual. Tendremos derrota siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está de nuestro lado. Si yo no tengo una comunión con Dios, hermanos, seré más pronto a caer en pecado. ¿Sabía, hermano, que los grandes siervos de Dios, cuando caen en pecado, es decir, en inmoralidad, es porque han descuidado su caminar con Dios? Yo necesito tener una comunión con Dios. Eso es importante para mi vida espiritual, para el cristiano. Escúcheme bien, no solamente es para nuestro pastor, no solamente es para mí, es para todo cristiano. La pregunta, hermano, ¿usted camina con Dios? Voy a ver a algunos personajes también. Yo quisiera, hermano, que usted pudiera darse cuenta de esa bendición tan grande que nosotros nos estamos perdiendo. Porque sinceramente no caminamos con Dios. Dije no caminamos, me incluyo, hermano, porque somos seres humanos infieles, seres humanos que fallamos siempre, pero gloria a Dios, Dios permanece fiel. Dios no dice: ¿sabes qué, hijo mío? Hoy no quisiste dirigir ni siquiera una palabra a mí, ya no te voy a escuchar. Gracias a Dios es un Dios fiel, que Él, cuando nosotros nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname, escucha de nuevo mi oración, escucha de nuevo mi súplica. Y Dios, un Dios fiel, de nuevo inclina su oído hacia nosotros. Ahorita voy a decir algo, hermano, algo triste, pero necesitamos entender primero el resultado, la bendición de poder caminar cara a cara con nuestro Dios. Primero que nada, veamos seguir Salmo 73, 16. Dice la Biblia: cuando pensé, desde el versículo 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano, necesitamos saber que es importante poder estar a solas con nuestro Dios. Pero el caminar con Dios no es estar aquí y que todos los hermanos reunidos oremos a nuestro Dios. El caminar con Dios es el poder hablar con Él a solas. Si ustedes, hermanos, notan cómo Moisés, al ir a ese monte o a tener comunicación con Dios, no iba a alguien a acompañarle. Él estaba solo, y el caminar con Dios y el hablar con Dios es tener una conversación, es tener un diálogo. Muchas veces les comentaba a los hermanos en la mañana, en el tiempo de oración, que muchos de nosotros solamente, y no está mal, pero solamente tenemos acciones de gracias y tenemos peticiones hacia nuestro Dios. Y es algo que Dios escucha de nosotros. Pero yo creo que a nuestro Dios le interesa que nosotros podamos tener una conversación con Él, que podamos tener una charla. Dios es nuestro amigo.
Nosotros podemos hablar con Él y que Él nos responda y así tener una comunicación con Él. Porque Dios puede hablarnos por medio de su palabra. Hermanos, si yo solamente oro, pero no leo su Biblia, ¿cómo Dios me va a hablar? ¿Sí me entiende, hermano? Eso es caminar con Dios. Tener una conversación. Yo le hablo, Él me responde. Eso es caminar con Dios. El salmista reconoce la necesidad de su Dios. Aquí está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista reconoce la necesidad que tiene de Dios. Yo necesito de Dios, hermano. La pregunta es, ¿usted necesita de Dios? Todos necesitamos de nuestro Dios. Número 1, hermanos, la bendición de caminar con Dios es que encontramos ánimo. Encontramos ánimo cuando yo camino con nuestro Dios. Hechos 27, 21 al 25. Hechos 27, 21 al 25. Escúchelo, hermano. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Podemos escuchar que Pablo, un varón, un hombre que también caminaba con Dios, él tenía ánimo siempre, hermanos. Si usted podía ver cuando él fue encarcelado, él, a pesar de eso, él tenía ánimo. Dice que cantaba himnos. Podemos ver que cuando una persona camina con Dios, siempre está animada. Hermanos, si usted está desanimado en su vida, solamente camine con Dios. Solamente recuerde que hay alguien que puede escucharle y a través de eso usted pueda ser animado. Podemos ver el ejemplo de este varón. Él estaba animado. Vemos aquí que había una tempestad en el mar en el cual estaban todos temerosos, pero este varón estaba animado a pesar de eso. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Él sabía que en su caminar con Dios tenía esa seguridad que Dios escucharía su clamor. Hermanos, si usted está desanimado, necesita caminar con Dios. Número 2, Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En nuestro caminar con Dios encontraremos su respuesta y su confirmación. Aquí vemos que Pablo, aquí tomé el punto número 1, pero también Pablo confiaba en alguien todopoderoso, confiaba en un Dios que le salvaría, en un Dios que ¿cuántas veces no hemos escuchado que Dios calmaba la tempestad? Él sabía que por su resultado de caminar con Dios habría una respuesta de su Dios. Hermano, muchas veces nosotros oramos a Dios y nosotros no estamos seguros de que Dios nos va a responder. ¿Por qué pasa eso en nuestras vidas, hermanos? Porque nosotros no confiamos plenamente en nuestro Dios. Porque hay duda en nuestros corazones. Es por eso que en ocasiones dice la Biblia que cuando nosotros pedimos y no se nos es dado, es porque no pedimos bien. Ahora podemos ver que aquí Pablo estaba pidiendo algo. Como él era un varón que confiaba y caminaba con Dios, él estaba seguro que Dios le respondería y Dios le confirmaría. Hermanos, si yo camino con Dios, yo voy a saber que Dios me va a responder. Podemos ver que tal vez un amigo estaría ahí para ayudarnos. ¿Y es por qué yo puedo estar seguro de eso? Pues porque yo tengo una relación con mi amigo y sé que en algún momento en que yo esté batallando, él me va a ayudar. Pero es por eso que también Pablo confiaba, porque él tenía una relación con Dios, que sabía que cuando él estaría en algún problema, Dios estaría ahí para ayudarle. Tenía una comunicación con Dios. Número 3, hermanos. Veamos Santiago 5:17.
Dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si usted, hermano, ha escuchado o usted ha leído acerca de la vida de Elías, del testimonio que él tenía, era un varón que caminaba también con Dios, un varón que confiaba en su Dios, un varón que tenía una confianza absoluta en su Dios. Vemos, hermanos, que en nuestro caminar con Dios, Él responderá y contestará nuestras oraciones. Si yo camino con Dios, hermano, yo voy a tener esa certeza de que Dios está ahí para escucharme y responder. ¿Se imaginan, hermanos, cuando Elías estaba ante los profetas de Baal? Hermano, yo creo que si este varón no caminaba con Dios, cuando estaba ahí enfrente de los profetas, él oró y dijo, el Dios que responda va a tener la victoria, se puede decir, y el que no responda, pues va a morir. ¿Se imaginan, hermanos, si él no tuviera esa seguridad con Dios, que solamente le daba su caminar con él, qué hubiera pasado con él? Pero como él confiaba en su Dios, él tenía un caminar con Dios, él sabía que Dios le iba a responder. Él sabía que Dios contestaría su oración. Pero ¿cómo se daría eso, hermanos? Solamente caminando con nuestro Dios. Después vemos, era un hombre tan amigo de Dios, que cuando llegó el tiempo de su partida, Dios mismo le llevó. Dice que en un torbellino de fuego, en carros de fuego, un torbellino le llevó. Hermano, solamente el que camina con Dios, vemos también en otros pasajes que Enoc también caminaba con Dios, y esas personas no vieron la muerte. Dice que no se supo nada más de él, pero ese fue el resultado de caminar con Dios. Hermano, que eso rete nuestras vidas para poder caminar con nuestro Dios. ¿Sí entiende, hermano, qué es caminar con nuestro Dios? Muy bien, número 4, vamos un poquito más rápido. Éxodo 33, 12 al 18. Vemos aquí que Moisés le dice a Dios, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Sabes qué, hermanos? Conoceremos y creceremos en el conocimiento de Dios. Moisés conocía a Dios. Es por eso que Moisés se atrevía a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ahora te ruego, Señor, que tú tengas compasión, que tú tengas, Señor, algo de amor, que tú perdones a tu pueblo. Moisés sabía que si él pedía a Dios eso, Dios le respondería y contestaría su petición a favor. ¿Por qué, hermanos, conocía Moisés tanto a Dios? Porque hablaba cara a cara con él. Ahora él sabía que si Moisés decía algo, que si Moisés intercedía por el pueblo, Dios escucharía su clamor. ¿Por qué se atrevía a decirle esto Moisés a Dios? Porque lo conocía, porque hablaba cara a cara con su Creador. Es por eso que Moisés se atrevía a decirle algo así. ¿Sabe qué, hermano? Si yo creo y si yo crezco en el conocimiento de Dios, yo voy a poder aprender a pedirle y Él me va a responder. Pero, hermano, ¿yo cómo voy a tener esa confianza de pedirle a Dios si yo no camino con Él cara a cara, como Moisés lo hacía? Debemos de aprender eso, hermanos. Debemos de aprender que como Moisés caminaba cara a cara con Dios, es por eso el resultado de conocer a Dios. Ahora yo por eso también, por el caminar cara a cara con Dios,
yo puedo tener ese resultado de conocer más a mi Dios. Veamos el siguiente. Esdras 8:21, dice la Biblia: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Dice, noten esa frase: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor en contra de todos los que le abandonan. Esdras era un escriba y Dios había puesto en su corazón el reedificar el templo. Después de que habían estado en cautiverio, vemos aquí que Esdras tenía en mente algo que hacer por su pueblo. Ahora, él tenía en mente reedificar el templo, algo que él había hablado al rey. ¿Sabes qué? Yo tengo fe en la mano de mi Dios. Tú no me envíes a alguien que esté ahí para cuidarme. Yo no necesito de tropas, yo no necesito de soldados que estén ahí para cuidarnos a nosotros, porque yo confío en Dios. Es por eso que Esdras dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y después dice: porque yo ya había hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Podemos ver que este hombre caminaba con Dios y él decía: yo tengo fe en que Dios va a estar con nosotros y Él con su mano poderosa nos puede cuidar de cualquier otro mal. Él tenía fe en que Dios iba a cuidar de él, y no solamente de él, de su pueblo. ¿Por qué se atrevió a decir que solamente Dios le podía librar, que no necesitaba de alguien más? Porque él caminaba con Dios. ¿Se imaginan, hermanos? El decir eso, no solamente era él, era el pueblo también. Él creía que la mano de Dios era más poderosa que cualquier otra cosa. ¿Por qué se atrevió a decir eso? Porque él caminaba con Dios. Hermanos, en nuestro caminar con Dios podremos tener esa bendición, podemos tener esa fe tan grande en nuestra vida. Hermanos, si yo no camino con Dios, ¿qué me asegura que voy a tener alguna de esas bendiciones? Dios está ahí para escucharnos. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros caminamos con Dios, la presencia de Dios resplandecerá y llenará nuestras vidas. Si yo camino con Dios, podré tener esa bendición tan grande. Podré tal vez ser de ejemplo a alguien más, que alguien pueda ver realmente a Dios a través de mí. Solamente se puede dar eso si yo camino realmente con Dios. Si yo no camino con Dios, ¿qué me asegurará a mí que yo pueda dar ejemplo a alguien más del poder que tiene Dios? Yo necesito caminar con Dios para que en mi vida resplandezca Dios, resplandezca el Creador. Un título no nos hace siervos de Dios, sino el caminar con Dios. Hermanos, hay tantos hombres, héroes de la fe, que si se les dio ese título, héroe de la fe o grande siervo de Dios, era por su caminar con Dios. Podemos hablar de Moody, un varón que caminaba con Dios. Dice su testimonio que él predicó a más de 1 millón de personas en toda su vida. ¿Se imaginan, hermanos, el poder de Dios a través de esa persona? ¿Pero por qué pudo hacer eso? Porque él caminaba con Dios. Podemos hablar de otros grandes hombres, héroes de la fe, como lo fue George Mueller, un varón que confiaba en su Dios, tenía una fe en su Dios. Él caminaba con Dios. Él tenía una casa hogar que muchas veces él no tenía los recursos para dar esa alimentación a todos esos niños que él tenía en esa casa hogar, pero por su caminar con Dios
Dios le respondía siempre sus peticiones, no solamente las de él, sino las de todos los niños de su casa hogar. ¿Se imaginan, hermanos, por qué Dios podía responder a sus oraciones? Porque este hombre, este siervo de Dios, caminaba con Dios. Hermano, si yo no camino con Dios, ¿qué me va a asegurar que Dios estará siempre ahí para responderme? Yo no digo que Dios no escuche Dios no incline su oído a nuestra oración, porque Él lo hace. Dios lo hace a pesar de que nosotros seamos infieles. Pero cuando nosotros oramos, leemos nuestra Biblia y caminamos con Dios, Dios está más a nuestro favor, está más con nosotros, está más cerca de nosotros como lo estuvo con Moisés. Hermanos, debemos caminar con nuestro Dios. Es algo que el cristiano debe de hacer y debe de tener en mente. Último punto, en mi caminar con Dios tendré fortaleza y victoria espiritual. Salmo 92:10. El salmista dice algo muy importante, algo que sabemos que solamente en nuestro Dios tendremos ese poder. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Si yo camino con Dios, Dios me dará esa fortaleza espiritual. Si yo camino con Dios, ¿sabes qué, hermano? No me desanimaré tan fácilmente, porque Dios estará ahí siempre para fortalecerme. Así como estuvo con Moisés, así Dios puede estar con nosotros, si nosotros aprendemos a caminar con Él. Dios quiere que nosotros podamos caminar con Él, pero es algo que nosotros debemos de anhelar. Para caminar con Dios yo necesito anhelar eso. Yo necesito anhelar que Dios esté conmigo. Dios solamente nos va a dar victoria espiritual si yo camino con Él. Así como le dio victoria a Moisés, así Dios nos puede dar victoria a nosotros. Pero ¿qué nos va a asegurar a nosotros que nos va a dar una victoria si yo ni siquiera vengo a la iglesia? Si yo ni siquiera tomo 5 minutos de todo mi día para poder agradecer a Dios, para poder platicar con Él. Si yo ni siquiera leo su palabra, ¿qué me asegura, hermano, que yo voy a tener victoria en mi vida? Si yo no camino con Dios. Si caminamos con Dios, pasaremos de ser ordinarios, personas ordinarias, a ser personas extraordinarias. Porque todo con Dios es mejor. Todo con el poder de Dios, hermano, es algo que nosotros debemos de anhelar. Nunca es tarde para poder inclinar nuestras rodillas y pedir a Dios. Otra cosa sería, hermanos, si nosotros fuéramos humildes hacia nuestro Dios. Compartí, hermanos, en la mañana un versículo que ha sido de bendición a mi vida. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, noten esa frase, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabes cuál es el problema más grande de esta nación? Porque no buscan su rostro. Si yo aprendiera a buscar el rostro de Dios, nuestras vidas, nuestras familias serían bendecidas. Dice la Biblia: y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sabes por qué esta nación muchas veces no se convierte a nuestro Dios? Es la falta de comunión con su Creador. No reconocen que hay un Dios verdadero. Si yo reconozco eso en mi vida, dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nunca es tarde para poder caminar con nuestro Dios, hermanos. Si yo puedo tomar de mi tiempo, esas 24 horas que Dios me da en todo el día, Dios no nos pide mucho. ¿Qué es lo que tú vas a dedicar a Dios? Tristemente a veces pasamos más tiempo viendo la tele. A veces pasamos más tiempo estando en Facebook. A veces pasamos más tiempo perdiendo el tiempo que pasando tiempo buscando el rostro de Dios. Nunca es tarde, hermanos. Pero cuidado cuando en nuestras vidas rechazamos esa oportunidad. Con esta cita termino, hermanos. Vayamos allá a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Dice la Biblia: por cuanto llamé y no quisiste oír,
Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dice Dios: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción la que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice Dios, entonces sí, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué triste, hermano, cuando lleguemos hasta ese grado. Dios hablando en nuestras vidas, Dios queriendo comunicación con nosotros. ¿Se imaginan, hermanos? No es de que nosotros tengamos comunicación con Él, sino que Dios mismo dice a nosotros: ¿sabes qué, hijo? Te necesito, hijo, ten comunicación conmigo. Pero qué triste cuando diga Dios, entonces me llamarán y no responderé. Nunca es tarde para buscar a Dios, hermanos. ¿Por qué no le buscamos desde ahora? ¿Por qué no caminamos con Él desde ahora? Porque qué triste sería cuando entonces nosotros clamemos a Dios y Él ya no responda. Yo quiero caminar con mi Dios. Quiero que mi vida no sea una rutina, sino una necesidad. Yo quiero que en mi vida Dios sea mi todo. Yo no quiero llegar a este grado de que ahora sí que yo necesite de Dios, doble mis rodillas y le quiera buscar. Dice Dios, ya no responderé. ¿Por qué llegó a decir eso Dios? Porque su pueblo ya no quería nada con Dios. Ya le preocupaban otras cosas que el tener comunicación con Dios. Es por eso que Dios les dijo, ¿saben qué, hijos? Tarde o temprano van a necesitar de mí, pero tanto que aborrecieron mi sabiduría y no escogieron mi temor, entonces yo ya no les responderé. Yo no quiero llegar a ese grado, hermanos. ¿Ustedes quisieran llegar a ese grado? La bendición de Dios está en nuestras vidas si nosotros caminamos con Él. Vamos a orar. Padre Santo, Tú eres tan bueno con nosotros, porque nosotros no somos nadie para que podamos dirigir una sola palabra a Ti, pero Tú en Tu gracia y misericordia, Señor, ahí estás, mi Dios fiel, escuchando nuestras súplicas, escuchando nuestras oraciones, escuchando nuestras plegarias. Gracias, Padre, porque Tú eres un Dios tan amoroso que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, ahí estás siempre para escucharnos, mi Dios. Yo no quiero menospreciar ese privilegio de poder platicar contigo cara a cara. Yo quisiera seguir ese ejemplo de Jesús y de Moisés. Padre, yo quisiera tener tanta fe que cuando yo pida algo, Tú puedas dármelo, mi Dios. Bendice a cada hermano aquí, Señor, y permítenos, Señor, ser hacedores de Tu palabra, no ser tan solamente oidores. Yo quiero la bendición en mi vida. Yo creo que los hermanos aquí también queremos bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, pero solamente será a través de ese resultado de caminar cara a cara contigo, Padre. Bendice esta congregación. Gracias, Señor, por sus corazones, por su deseo de aprender más. Gracias por Tu palabra, porque nunca llega vacía de nuestros corazones. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Hermanos, les esperamos nuevamente en este espacio de Radio Sabiduría de lo Alto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hasta pronto.